Hola a todas y todas, bienvenidos al cuarto episodio de mi podcast Mujer y Mamá en Reconstrucción. Aquí estoy, de regreso. Me tardé unas semanas, pero no quería dejar que concluyera este mes sin hablar del Día de la Mujer. Un día que para mí ha cambiado de significado a lo largo de los años. Cuando era niña recuerdo que festejaba el Día de la Mujer, así como lo hacíamos el Día de la Madre o el Día del Padre. En las escuelas era muy común ver que intercambiaban flores para las maestras. En casa era Feliz Día de la Mujer, mamá, Feliz Día de la Mujer, tía, como si hubiera mucho que festejar. Ahora, con el paso de los años, me he dado cuenta que el 8 de marzo es un día de lucha, es un día de continuar alzando la voz, así como lo hicieron muchas mujeres en años pasados, para lograr muchas de las cosas que tenemos ahora. Desafortunadamente, la violencia en contra de las mujeres, los feminicidios, los abusos, la desigualdad entre hombre y mujer están presentes en nuestro país, están presentes en todo el mundo, aunque estamos en el año 2024. Y eso no puede seguir. Y me pregunto, ¿qué comportamientos o acciones son las que llevarán a nuestros hijos? Y me pregunto constantemente, ¿qué fue lo que llevó a tener esas conductas violentas a los hombres? ¿Por qué se han convertido en agresores? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la raíz de este problema? Y después de análisis, me doy cuenta de que este problema tiene un origen en la falta de educación y la falta de amor. Yo, por ejemplo, soy la representante de equidad de género en mi trabajo y he recibido muchas pláticas que me han abierto mucho los ojos ante situaciones y acciones que en anterioridad veía como normales. Todo tiene un trasfondo. Siento que aunque en nuestra familia nuclear no se lleven a cabo conductas machistas, todos tenemos a alguien cercano que fue criado por alguien que sí lo fue. Hay muchas conductas que en lo personal yo practicaba porque pensaba que era algo normal. Por ejemplo, eso de que atiendas a tu novio o esposo. Como por qué la mujer debe de hacer eso. Siento que tanto el hombre como la mujer puede atender a su pareja sin que sea una tarea única y exclusiva de la mujer. Algo que sí es súper común es que cuando están en una relación, ya sea unión libre o matrimonio, el hombre le impida a la mujer que trabaje, porque considera que ella solo debe estar encargada de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos. Ojo, no debemos de confundirnos. Hay parejas que por mutuo acuerdo deciden que el hombre trabajará y la mujer se quedará en casa, y eso es muy diferente, ya que en este caso es por acuerdo y no por una imposición. Una de las conductas que es muy frecuente ver en la actualidad es que siguen aplaudiendo que el hombre tenga muchas novias y criticando a una mujer por lo mismo. El hombre se le ve bien cuando comprueba que es macho, y la mujer es una fácil y sin valores si tiene varias parejas. Lo que preocupa aquí es cómo se hace la diferencia en la forma de juzgar la misma acción. Se debe de ser igual en ambos casos. Por ejemplo, cuando un hombre inicia su vida sexual a muy temprana edad, es porque es hombre y lo necesita. Y mientras tanto a la mujer se le restringe y se le cuida, cuando en ambos casos se debe tener el mismo cuidado. Se debe hablar desde adolescentes con ellos para que tengan conocimiento de los métodos anticonceptivos que existen y así evitar una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado, que en muchas ocasiones pueden llegar a truncar sus planes de vida, el que estudien una carrera, el que decidan formar una familia con alguien porque están totalmente convencidos de que es la persona con la que quieren estar, y no solo por el compromiso que pueda llegar a formarse porque hay un embarazo de por medio. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que a las mujeres siempre se da por hecho que en automático
ellos van a aceptar su maternidad, ellos van a ejercer su maternidad de una buena manera, van a dejar todo por ser mamás, por cuidar a sus hijos, por alimentarlos y por hacer todo lo que ya sabemos que conlleva la maternidad. Es automático y toda la gente piensa que la mujer de forma natural lo debe de hacer y el hombre siempre están como dos caminos. El hombre que decide ejercer su paternidad, esto lo estoy poniendo en una situación en la que no está decidido, no se ha formado una familia, no se casaron, no tuvieron una relación previa y decidieron por mutuo acuerdo tener un hijo. Estoy suponiendo un caso en el que fue una sorpresa, ¿no? Como les comento, está la opción de que el papá decida ejercer su paternidad y cuando esto pasa, la gente lo aplaude, lo reconoce, es como que se hizo cargo del bebé que van a tener, ¿no? Si está trabajando, está comprando todo lo necesario para el bebé, está haciendo todo lo que en automático un papá debe de hacer, que es ejercer su paternidad. No debe de aplaudírsele algo que al igual que la mujer, que es la maternidad, se da de forma natural. Es un compromiso, es una responsabilidad de ambos, de papá y de mamá. También es el caso en el que el hombre se puede deslindar por completo de su responsabilidad, simplemente huir, nunca hacerse cargo de su hijo, no únicamente de forma económica como la mayoría de la gente piensa que debe contribuir un hombre siendo papá, también estando presente en la educación de su hijo o hija. Entonces, ahí hay como una desigualdad también de la mujer de no tener opción, simplemente aceptar la maternidad y todo lo que conlleva, mientras que el hombre tiene la posibilidad, desde su punto de vista, de elegir el ejercer o no la paternidad. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Al punto al que voy es el hecho de que normalizamos todo lo que ya mencioné y eso no es normal, no es correcto. Son pequeñas acciones que van abonando al machismo y posteriormente en muchos casos a la violencia. Y hablar de violencia no solo es dar golpes, hay muchos tipos de violencia. Además de la física, también existe la económica, la psicológica y la sexual, que más adelante me gustaría ampliar un poquito en otro episodio acerca de este tipo de violencias que en muchas ocasiones desconocemos y que gente de nuestro alrededor, no porque la veamos sin ningún golpe, sin ningún moretón, quiere decir que está siendo libre de violencia dentro de su casa, en su familia. Es un tema que da mucho, mucho de qué hablar, que hay mucho material y sí, no me gustaría extenderme mucho en esto, pero sí me encantaría hablar más adelante de eso. Regresando al punto, hay conductas que al parecer pueden ser muy mínimas, pueden ser conductas tal vez no aprendidas dentro de la casa, aprenden con los amigos, con conocidos, que van abonando al machismo y es una cadena que difícilmente se rompe. Y si no empezamos por nosotros mismos, esas conductas se van a repetir en nuestros hijos. En primer lugar, si nuestros hijos viven con violencia desde su infancia, para ellos eso es lo normal. Y en el futuro muy probablemente ejerzan la violencia en su familia. Si crecen con golpes, ellos normalizarán los golpes. Si no se ponen límites en casa y se acostumbran a siempre obtener lo que desean sin importar lo que tengan que hacer para lograrlo. Y aquí el problema, en una situación de violencia está el agresor y la víctima. Y tenemos que pensar que además tuvo que pasar por algo para que la víctima tenga que soportar y permanecer con su agresor. ¿Qué pasó en casa que no supo poner límites en un principio y permite que esto siga sucediendo?
Es un cuento de nunca acabar. Hay miles de conductas y acciones que se desencadenan en violencia. Pero mi punto aquí es que tenemos que estar conscientes que en una familia nosotros como padres somos el modelo a seguir de nuestros hijos. Dicen que generalmente buscamos una pareja inconscientemente parecida a mamá si eres hombre y a papá si eres mujer. Y ponte a pensar, ¿eres un buen ejemplo? Yo creo que siempre hay algo que podemos trabajar y mejorar. Desde empezar a sanar nuestras heridas de infancia, trabajar nuestra relación de pareja y ser felices. No podemos criar a nuestros hijos repitiendo esos patrones que no nos gustaron. Obvio, no es un trabajo fácil. La terapia ayuda, pero también tenemos que darnos nuestro tiempo para nosotros analizarnos, para saber cómo vamos a nuestras metas de vida, si somos felices. Recordamos que todo lo observan y el ejemplo arrastra más que las palabras. Yo, por ejemplo, soy mamá de 3 hombres. Fue un mega reto. Me siento muy respaldada por mi esposo porque ambos tenemos el mismo compromiso como papás de ser nuestro mayor esfuerzo al educarlos, pero en el camino van saliendo cosas en las que tenemos que unificar en la forma de educar y llegar a acuerdos, la verdad es bien complicado. Creo que hablarles a nuestros hijos de valores como el respeto, la honestidad y la equidad entre hombres y mujeres y viviendo eso en casa es algo que sí o sí debemos hacer. Para ellos, vivir en igualdad sea lo normal y que se extrañen por ver una actitud machista o de falta de respeto en otro lugar. Ah, pero ¿quién dijo que esto es fácil? Va a haber muchos en el camino que los van a hacer pensar lo contrario. Sus convicciones deben ser tan fuertes que nadie los pueda hacer cambiar de pensamiento. Ojo, no seamos imparciales y seamos congruentes con nuestro pensamiento y nuestro actuar. En muchas ocasiones, cuando eres mamá de niños, de hombres, tú esperas que en el futuro los atiendan como reyes, les hagan de comer, tengan la casa limpia y no batallen en absolutamente nada. Pero en cambio, si tienes una hija mujer o quieres que ella la tengan como una reina, que no las tengan trabajando, que las mantengan, que les pongan casa, que les pongan carro. Entonces ahí es como una incongruencia, porque al final de cuentas tienes que pensar en qué es lo correcto, qué es lo equitativo para una familia. Siento que la caballerosidad nunca debe pasar de moda independientemente de la equidad de género. Son valores que debemos de rescatar en los hombres y que al llevarla a cabo no los hace ni más ni menos que las mujeres. A lo largo de mi vida que he escuchado es la diferencia con que se educa a un hombre y a una mujer, precisamente de lo que comenté anteriormente. Antes entendía que debía existir una diferencia porque así me lo decían y era normal. Ahora cuando escucho anécdotas que me cuenta mi mamá, por ejemplo, noto perfectamente la diferencia. Ella me dice, por ejemplo, que cuando era joven y andaba de novia con mi papá, sí o sí, una de mis tías tenía que acompañarla a donde sea que la invitara. Y entre ellas tenían que negociar y ponerse de acuerdo, porque me imagino que no era solo de planear de que mi papá le dijera vamos, te invito al cine o vamos, te invito a comer. Era pensar en pedir permiso a mis abuelos y después convencer a una de mis tías que quisiera acompañarlos al plan que ellos tuvieran. En cambio, por ejemplo, a mis tíos, hombres, no les ponían como requisito que fueran acompañados por alguien cuando salían con la novia y no tenían un horario tan estricto para llegar a casa en comparación a las mujeres. Ahora en mi caso solo tengo a una hermana y a nosotras nos tenían horarios súper estrictos. Por supuesto que no estaba permitido tomar y afortunadamente ni a mi hermana ni a mí nos llamó la atención. Y con respecto a salir con el novio, por ejemplo, no nos mandaban con chaperón, pero sí iban y venían por nosotras y si no nos llevaban a casa, tenían siempre súper checados los horarios en los que nos dejaban salir. Ahora me pongo a pensar, nosotros solo tenemos hijos, mi esposo y yo solo tenemos hijos hombres y hemos platicado que nos gustaría tener una educación igual para nuestros hijos. Tal vez por ser todos del mismo sexo es un poquito más sencillo establecer reglas parejas para todos.
Pero por ejemplo, en el caso de las familias en que tengan hijos e hijas, me pregunto si es posible que se regrese a dar más privilegios en horarios y conductas más permisivas a los hombres y en restringir y cuidar más a las mujeres. Obvio, desafortunadamente en la actualidad, las mujeres nos encontramos muy vulnerables, pero me queda claro que si desde ahora nos involucramos en la educación de nuestros hijos y les enseñamos valores y predicamos más que nada con el ejemplo, en el futuro los padres de mujeres no tendrán que preocuparse por tener miedo de que sufran por llegar a ser violentadas. Eso suena como algo inalcanzable. Muy seguramente mucha gente hasta se ría de que esto pueda llegar a cumplirse, pero en el momento en el que creamos que empezando por nosotros se hace la diferencia, se va a hacer un gran cambio. Así que empecemos educando con valores desde la equidad de género, pero teniendo bien claro lo que esto implica, y no solo cuando nos convenga, lo cual yo sé que no es nada fácil, pero si no empezamos hoy, los cambios no se van a notar nunca. Sé que al hablar de equidad de género, así como de política o religión, puede causar cierta incomodidad, pero es algo que se tiene que hablar. El machismo no es una conducta que deba seguirse normalizando. Y cualquier comentario que hice a lo largo de este podcast en donde alguien se pueda sentir juzgado, no lo hice con la intención de crítica. Creo que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento. Ahora depende de ti y tu pareja la forma en que quieran educar a sus hijos. La diferencia ahora es que hay mucha más apertura que antes. Se habla abiertamente de muchos temas que antes eran tabús y tenemos mucha más información que nos puede ayudar en la crianza. Así que empecemos con hacer la diferencia. ¿Qué onda? ¿Te animas? Muchas gracias por tomarte el tiempo de escucharme. Es un tema que puede llegar a causar controversia y te repito, este es mi punto de vista, este es mi análisis de lo que yo he vivido a lo largo de mi vida y tú eres libre de pensar igual o diferente a mí. Y aquí lo importante es pues enriquecer nuestra forma de pensar de distintos temas, en este caso de la equidad de género. Espero que pueda ser una herramienta para ti para que lo tomes en cuenta en tu actuar y siempre en hacer las cosas mejor. Nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias por escucharme. Y comparte si te gusta el contenido de este podcast. Nos vemos hasta la próxima.